Jesús es el camino. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito Padre, Jehová de los ejércitos, oramos pidiendo que su Santo Espíritu, Maestro por excelencia, haga que esta palabra como semilla fructífera caiga en buena tierra. Y así, Señor, pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Mi Dios, que los corazones de cada varón, de cada mujer, Señor, se abran para recibir la palabra y poder comprenderla y tomar la decisión de no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su santa palabra. Porque en la obediencia hay bendición. Muchas gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Los que están presencialmente aquí en el templo Jesús es el Camino de Tuxtla Gutiérrez, ocupen sus lugares. Gracias al Ministerio de Mariachis Betel, que nos han alegrado este día con esta música que exalta el nombre del Señor. Y en esta ocasión, de una manera sencilla, quisiera compartir con todos los varones, esposos, padres de familia, esta enseñanza usando la palabra Padre como un acróstico. O sea, vamos a subrayar la letra de cada uno de las letras que componen la palabra Padre, y a cada letra le vamos a poner una misión, una enseñanza para en esta ocasión. Comencemos. ¿Con qué letra comienza Padre? Con la P. Muy bien. Para poder darle un significado a la P de Padre es: pon las cosas de Dios en primer lugar. ¿Qué significa la P de Padre en nuestra enseñanza? Pon las cosas de Dios en primer lugar. ¿Están escuchando, padres? No se les olvide que la P nos llama, nos enseña, nos llama la atención para que pongamos las cosas de Dios en primer lugar. Ya lo enseñaba Jesús en el Sermón del Monte: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. A veces nos traiciona la impaciencia, nos traiciona la responsabilidad y cambiamos el orden de prioridades. Y de alguna manera cometemos el error de la desobediencia, porque al no poner en primer lugar a Dios, entonces nosotros estamos caminando por el camino de la desobediencia, sabiendo que lo que Dios dice es verdad. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, la promesa de Dios es que las demás cosas vendrán por añadidura. A veces los humanos caminamos al revés, caminamos de cabeza, y en vez de poner en primer lugar las cosas de Dios, estamos poniendo otras cosas, quizás el trabajo, a veces ni siquiera cosas fundamentales. El trabajo, los amigos, las parrandas, otras situaciones que nos distraen de poner en primer lugar a Dios. De manera que en este día espero que quede grabada en nuestra mente y podamos tomarlo en cuenta para obedecerlo. La P de Padre es: pon en primer lugar las cosas de Dios. Al comenzar nuestro día, a que
buscar la presencia y el rostro de Dios a través de la oración. Date un tiempo para tener un pequeño devocional antes de todas las tareas que el día demande, porque esto va a traer bendición a nuestras vidas. Qué bueno es apartar el primer día de la semana para venir a la casa del Señor. Este domingo, primer día de la semana, nos hace saber que estamos esforzándonos por poner en primer lugar a Dios. El primer día de la semana laboral es lunes, pero el primer día de la semana es el domingo. Y cuando usted se dispone para poder venir a la casa del Señor, sin duda alguna está poniendo a Dios en primer lugar. No el fútbol, no la televisión, no ninguna otra cosa que desplace su prioridad en la búsqueda de Dios. Ya aprendimos de la P, poner en primer lugar las cosas de Dios. ¿Qué letra sigue en la palabra Padre? La A. La A es amen a su esposa e hijos. ¿Qué es la A? Amen a su esposa e hijos. No los escuché, como que no están muy convencidos. ¿Qué es la A? Amen a su esposa y a sus hijos. Efesios capítulo 5 versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es cierto que desarrollar el papel de esposo, de padre, no es nada fácil. He dicho en alguna ocasión que hay escuelas para aprender a ser mecánicos, para aprender a ser doctores, enfermeros, enfermeras, arquitectos, ingenieros. Para muchas profesiones hay escuelas, universidades que tienen áreas específicas para diferentes carreras, pero lamentablemente no tenemos escuelas en nuestra ciudad que nos enseñen a ser padres. No hay. En Tuxtla Gutiérrez no sé de algún lugar, excepto de algunas congregaciones que al notar la importancia que juega el papel de un varón en la familia, se han dado a la tarea de forjar algunos seminarios para padres. Gracias a Dios por esas congregaciones. La iglesia debe suplir lo que ha quedado como vacíos en nuestro alrededor. Es así que, siendo jóvenes, señoritas, nos tiramos al ruedo del enamoramiento, del amor, nos flechó Cupido y entonces decidimos casarnos sin saber que la unión matrimonial va a traer como consecuencia tener hijos como herencia que Dios da al matrimonio. Y ya cuando vienen los niños no sabemos qué hacer. Es una tarea bastante difícil. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que en la letra A de padre es amar a nuestra esposa y amar a nuestros hijos. Y para ello tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Recién casados, mientras estábamos engranando nuestras vidas con mi esposa, porque cuando se es novio se piensan cosas lindas, pero cuando ya llega uno a ese cuartito y comienzan dos personas, porque casados quiere decir casa para dos. Y cuando uno llega a ese cuartito y se conoce y se empieza a conocer el uno al otro, se va a dar cuenta que hay tantas cosas que a veces no engranan y a veces se lucha. Y en la desesperación algunos terminan por romper su matrimonio, separarse, divorciarse, porque no lograron tener la paciencia y la sabiduría de Dios
para esperar el tiempo del engranaje. Eso estaba pasando con mi matrimonio. Era difícil, se tornaba difícil el engranamiento de nuestra pareja, de nuestro matrimonio. Y una vez orando le decía al Señor: Señor, yo siempre te he visto a ti como ejemplo en todo lo que hago. Te imito como predicador, te imito como persona. Quiero ser como tú eres, Señor Jesús. Pero ahora que soy esposo, yo quiero verte a ti, Señor Jesús, como esposo. Y me doy cuenta que no te casaste, Señor Jesús. Sabías cómo son las mujeres. Y yo buscando ahí la manera de cómo mitigar mi preocupación, mis desafíos, el Señor me llevó a este versículo y me hizo saber que yo debería amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es así que me tapó la boca diciendo: Josueito, yo también sé lo que es tolerar a una iglesia que amo a pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, a pesar de sus rebeldías y de sus desobediencias. Ustedes amen a su esposa así como Cristo ama a la iglesia. Pero también hay que amar a nuestros hijos. Son la herencia que Dios nos ha dado, una herencia que debemos cultivar, una herencia que debemos amar. Génesis 44:20 dice: y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano. Es cuando los hermanos de José han tenido que confrontar su realidad de estar frente a su hermano, a quien odiaron y vendieron, que ahora es el gobernador de Egipto. Y al estar frente a José, estos hermanos le respondieron a José: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació a nuestro padre en su vejez, y un hermano suyo murió. Ahí están hablando de José, sin saber que el que está enfrente es el mismísimo José que Dios ha prosperado. Y él solo quedó de los hijos de su madre y de su padre, que lo ama. Que lo ama. Y podríamos mencionar tantos versículos en la Biblia en donde el amor del padre hacia los hijos tiene que ser demostrado. Cuando nosotros amamos a la esposa y la respetamos, estamos mostrando nuestro amor a nuestros hijos. Un hombre que es infiel a su esposa, un hombre que maltrata a su esposa y llega al grado de golpearla, por sí mismo está mostrando que no ama a sus hijos. Porque el ver sus hijos, a ese padre golpeando a la madre de ellos, el corazón de esos niños se llenan de resentimiento. Se sienten no amados. No están recibiendo ellos los golpes físicos que está recibiendo la esposa, pero en su alma están siendo lacerados terriblemente. Es así que amar a la esposa es amar a los hijos. Por eso hoy tenemos una generación de adolescentes, niños y jóvenes rebeldes, porque en el hogar se sintieron no amados. Quizás tuvieron lo que ellos querían, pero no tuvieron el amor. Una joven, hija de empresarios en Cintalapa, un día pidió consejería y ella estaba deseando hasta morirse. Había pensado ya más de una vez cómo suicidarse. Cuando yo conocí su historia y conocí a su familia y conocí la casa donde vivía, era una residencia. Ella tenía su propio departamento, su propio vehículo del año. Tenía dinero suficiente. Yo le dije: yo no puedo entender cómo tú quieres suicidarte cuando tienes todo esto que muchos quisieran tener. Y ella me dijo: pastor, no se equivoque.
Porque dice un dicho, y es verdad, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser una prisión. ¿De qué me sirve todas estas comodidades si mi hogar es un infierno? ¿Cuántos niños se quejan de la desgracia que se vive en la familia? Se dice que la patrulla encontró a un niño en la madrugada caminando solo por la calle. La policía vino y lo entrevistó y le dijo: ¿dónde vives? Y el niño respondió: en el infierno. ¿Cómo que en el infierno? Sí, en el infierno, dijo el niño. No puede ser. Él dijo: sí, yo vivo en el infierno. ¿Quieren conocer el infierno? Subió a la patrulla y los guió a su casa. Y cuando la policía llegó frente al domicilio de este niño, el padre estaba malmatando a la esposa a golpes. Sus demás hermanitos gritaban desesperados pidiendo auxilio. Y el niño dijo: ya ve, esa es mi casa, es el infierno. Por eso prefiero vivir en la calle. Niños que como aquel muchachito un 30 de abril me dice: pastor, en esta fiesta del Día del Niño van a regalar pistolas. ¿Usted tiene una pistola de verdad? Y le dije: no. Y yo le dije: ¿y por qué quieres una pistola de verdad? Y él me dijo: para matar a mi papá. 6 años. Yo le pregunté: ¿por qué quieres matar a tu papá? Y él me dijo: porque todos los días llega borracho y todos los días golpea a mi mamá y nos golpea a nosotros. ¿Cuántos niños han guardado resentimiento en su corazón y al crecer se convierten en una generación de rebeldes y de sicarios? Porque nuestro amor hacia nuestra esposa no fue el que Dios diseñó. Y sin tener que expresarlo, pudimos demostrarle a nuestros hijos que tampoco ellos nos aman. Qué difícil para los niños abandonados por causa del divorcio, de la separación. Cuántos niños sufren en su corazón por esta situación. Pero continuemos para que el tiempo no nos gane. Aprendimos que la P de padre quiere decir: pon las cosas de Dios en primer lugar. La A de padre quiere decir: amen a su madre, amen a su esposa y a sus hijos. Continuemos con la D. Vamos, la P, la A, padre. Ahora la D. La D quiere decir: dependan completamente de Dios. ¿Qué quiere decir la D? Dependan completamente de Dios. Por eso la Biblia nos enseña a través de las enseñanzas de nuestro Padre Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, que la oración nos acerca, nos hace estar en comunión con el Padre Celestial. Cuando oramos, estamos suplicando la guianza de nuestro Padre eterno. Los discípulos descubrieron que en la vida de su Maestro Jesús, la oración era prioridad. De manera que un día se acercaron y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Bien pudieran haber dicho: enséñanos a sanar enfermos, enséñanos a predicar. Jesús era un excelente predicador. Pero lo más importante que ellos habían descubierto es que la oración mantenía una comunión cercana con el Padre Celestial. Estimados padres de familia, que la D nos recuerde que debemos depender de Dios. Debemos también, en nuestra dependencia de Dios, orar sin cesar. Debemos acercarnos a la palabra. Tenemos que usar la Biblia, la palabra de Dios, que ésta nos hace sabios. ¿Quieres dar un buen consejo a tus hijos? ¿Quieres vivir una vida correcta como esposo con tu esposa? La Biblia tiene la enseñanza correcta, es el manual correcto para nuestro buen comportamiento en nuestra familia. De manera que
no olvides que la D depende totalmente de Dios. Aunque algunos no lo entiendan, habemos muchos que al paso de los años podemos dar testimonio que es correcto y es una realidad que poner en primer lugar al Señor, depender de Él, nos hace más que vencedores. Soy pastor ya por 43 años, tengo 37 años de casado, soy padre de 4 hijos, aunque la primera fue la primicia y está en la guardería. No ha sido fácil, pero mi dependencia de Dios me ha hecho ver que en los momentos difíciles Él está ahí para ayudarnos. Yo también como esposo cometo errores y también tengo problemas matrimoniales. Yo también como padre enfrento circunstancias adversas y aunque ahora, gracias a Dios, los 3 hijos están casados, aún siguen siendo parte de mi responsabilidad, pero especialmente cuando estuvieron bajo nuestro techo. No fue fácil verlos crecer, no ha sido fácil, pero tengo la dicha y la bendición de saber tener comunión con el Dios de los cielos, que cuando parece que tu barco se hunde, cuando parece que el barco de la familia se desquebraja, la gracia de Dios está ahí para sostenernos y darnos la victoria en los momentos más difíciles que uno pueda enfrentar. La P de padre me recuerda que debo poner en primer lugar las cosas de Dios. La A de padre me recuerda que debo amar a mi esposa y a mis hijos. La D, que debo depender totalmente de Dios. La R, ser responsables en las cosas de Dios. Creo que la R es donde más fallamos, porque lamentablemente parece ser que la vida del hombre es menos espiritual que el de las mujeres. Vayamos a cualquier congregación y nos vamos a dar cuenta que quienes más asisten a los templos para adorar a Dios son las mujeres. Y si somos honestos, en esta congregación, quienes más trabajan en la obra del Señor de una y de otra manera es el grupo femenil. Les demos un aplauso a ellas, aunque nos cueste un poquito. Gracias, hermanas, por todo lo que hacen para Dios, pero hoy la R de padre nos debe recordar que debemos ser responsables en las cosas de Dios, en la casa de nuestro Padre eterno, de manera que el varón no debería fallar a los cultos y actividades de la iglesia. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Varones, no pongan en segundo lugar ni releguen las cosas del Señor. Sea responsable en su vida espiritual. Sea responsable, así como en algún momento pareciera ser responsable con sus deberes como esposo y como padre, séalo como cristiano. Así como se preocupa, si es que se preocupa, porque hoy hay tantos hombres también que ni son responsables con Dios y tampoco son responsables en casa. Por eso hay tantas mujeres ganándose el pan de cada día, lavando ajeno y planchando y haciendo cualquier cosilla, porque el esposo lamentablemente lo poco que gana lo termina con los amigos en la parranda. Mucha irresponsabilidad de parte de la cabeza del hogar. Y qué triste sería que esa historia se esté viviendo en aquellos hogares que dicen ser cristianos. No puede ser, estimados varones.
Seamos responsables con Dios, que siendo responsables con Dios nos hará ser responsables con nuestra familia. No dejemos de congregarnos, prediquemos el evangelio. Es una orden de nuestro Señor que dice: vayan y prediquen el evangelio. Esta orden no se le dio solo a las mujeres para que vayan al hospital, para que vayan a las cárceles a predicar, para que las mujeres vayan a visitar enfermos. Esta orden es también para los varones. Lamentamos que nuestros departamentos varoniles sean tan escasos y pocos se interesan en involucrarse en las tareas de la obra del Señor. Una responsabilidad más que tenemos en esta R de padre es disciplinar a nuestros hijos. Nos toca a nosotros como padres velar porque nuestros hijos puedan criarse en el temor del Señor. Nada fácil tampoco, porque por ahí nos vamos a encontrar los obstáculos de que muchas veces la esposa se opone a que el padre discipline. Pero también no solo es golpear, disciplina no solo es golpear, disciplina es dar ejemplo. Triste ese hombre que quiere corregir a su hijo que lo detectó llegar a casa oliendo a tabaco o a licor. Y en el afán de disciplinarlo agarra un palo, agarra un cinturón o lo que encuentre. Y ese padre es esclavo de una botella de licor. No puedes disciplinar a tu hijo si tú no eres el ejemplo. Hubo un accidente donde murieron varios muchachos y entre ellos murió un menor de edad. Cuando el padre llegó a la escena del accidente, se encontraron en el vehículo botellas de licor. El padre desesperado dijo: ¿quién le dio a mi hijo de beber? ¿Qué cantina permitió que un menor de edad entrara a beber? ¿En qué depósito de licorería permitió que mi hijo comprara una botella? Voy a demandarlos. Y antes que la justicia opere a favor de mi demanda, si logro saberlo, voy a matarlos. Fue a casa a traer una pistola a ese hombre para buscar al cantinero que había vendido el licor a su hijo. Y cuando cargó la pistola y se la enfundó en el cinto para agarrar un poco de valor, fue a su alacena a buscar una botella de licor para darse unos tragos y agarrar valor. Su sorpresa fue que cuando abrió la alacena, la botella no estaba y solo había un recado ahí que decía: papá, si buscas tu botella de licor, no te preocupes, yo la tomé para convivir con mis amigos. Qué historia fatal. Padres, la R nos ha de recordar que debemos ser responsables con nuestra familia, con las cosas de Dios. Disciplinemos a nuestros hijos en el temor de Dios. Disciplinemos a nuestros hijos en el temor de Dios. Siendo un hombre ejemplar por temor a Dios, tus hijos podrán el día de mañana no echar en sacos rotos tu vida ejemplar en el temor de Dios. A veces en nuestra desesperación humana queremos cambiar a los hijos a garrotazos y no es posible. Terminemos con la última letra de esta palabra padre. ¿Lo recordamos? La P es, ayúdenme varones. Sé que ahora su cabeza voló por allá y anda pensando cómo disciplina a sus hijos, pero regresemos a tierra. La P es, pone en primer lugar las cosas del Señor. La A, ama a la esposa y a los hijos. La D, depende totalmente de Dios. La R, ser responsable con las cosas de Dios. Y la E, seamos espirituales.
Dios demanda de nosotros una vida espiritual. Hay muchas maneras de poder ejercer la vida espiritual en nuestras vidas. Y como ejemplo tenemos a este gran hombre, Josué. No Pérez Pardo, pero al fin Josué hace varios miles de años atrás diciendo: escúcheme, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, a los dioses de vuestros padres, a los dioses de quienes adoran en esta tierra donde ahora van a vivir. Pero qué interesante es escuchar a este padre de familia: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que la E de padre nos recuerde que nuestra decisión tiene que ser servir al Señor. Qué lindo será que usted, como varón, padre de familia, le pueda decir a su esposa y a sus hijos: vamos a servir al Señor. No hay cosa mejor, hijo, que servir a Dios. Lo he experimentado, lo he vivido. A su amada, a su esposa, decirle: vamos a servir al Señor como matrimonio. Vas a ir al hospital, vieja, voy contigo. Vas a ir a hacer el aseo del templo, te acompaño. Vas a ser líder de la reunión familiar, quiero estar allí. Y no relegarnos, y no dejar lo importante para segundos o terceros lugares, sino darle el primer lugar. Qué bueno es aquel carcelero que en algún momento reconoce su error y le pide a Pablo y Silas que le diga qué debe de hacer para ser salvo. Su vida como inconverso, su vida como humano, no había tenido significado hasta ahora. Saber que hay una respuesta que cambiará su vida y la vida de su familia. Cambiará su vida y la vida de su familia. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amigos que nos están viendo por la televisión en diferentes lugares de nuestro país, los que están conectados en las redes sociales, los que están escuchando por diferentes estaciones de radio, tanto seculares como cristianas, que esta sea tu pregunta trascendental en este día: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y mi respuesta, igual que la de Pablo y Silas, es: amigo, cree en el Señor Jesucristo. Incline su cabeza y diga: Señor Jesús, gracias por hablar a mi vida en esta ocasión. Perdona todos mis errores y fallas que he cometido como humano, pero que he cometido como padre. Hoy quiero poner en práctica las verdades que he escuchado y quiero suplicarle su perdón de todos los pecados que he cometido, y quiero comenzar un camino nuevo en este camino que me lleva a la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por su misericordia y por su bondad. Gracias. Amén y amén. Denle el aplauso al Señor. Vamos, denle el aplauso fuerte y alguien diga: gloria a Dios. Gloria a Dios.